Que las razones son esas, que las altas van rápido, que hay mucho contenido con el que hacer engagement, que los jueces además tienen 6 comparativas para resolver en los 15-20 minutos de deliberación. Además de eso, que el tiempo para examinar las comparativas es generalmente pues desigual, porque si tú eres un equipo que puede ser tercero o cuarto en una sala muy buena, probablemente la mayoría de tiempo en la deliberación estén hablando sobre si ese equipo primero, que es un equipo que lleva más tiempo en debate, que tiene más experiencia y que les da más miedo que vosotros, sea un equipo que tiene que dar primero o segundo, y al final el tiempo para dedicar a vuestras comparativas es muy poco, porque si todos los paneles están de acuerdo, ni se molestan en revisarlo, cosas de ese estilo. Entonces, tenéis a veces ni siquiera esa fracción de una sexta parte del tiempo para vuestras comparativas, sino que además tenéis muy poco tiempo porque no se les dé mucha importancia porque haya un acuerdo con los panelistas. Pero además, eso, que el tiempo en deliberación, aunque fuera 2-3 minutos, siguen siendo 2-3 minutos, lo cual no da tiempo para examinar bien lo que han pasado en los discursos. Esto hace entonces cosas como que los paneles que llevan poca experiencia no nos tengan en cuenta, o que como los discursos han sido muy largos, realmente hay cosas que es que no da tiempo a mencionar porque pues nos perdemos, los jueces tampoco son perfectos, toman malas notas, están cansados y con general todo esto nos lleva a que o nuestro caso se tergiverse o que no nos tengan en cuenta porque eso no les ha dado tiempo a escuchar alguna parte o estaban revisando una comparativa mientras nosotros hablábamos, o bien no recibimos la lectura que queremos tener en las comparativas, nosotros queríamos decir una cosa y nos entienden otra, o incluso que vaya, que haya debates en los que nos vaya bien y tengamos un 78, un 79 y luego en el siguiente un 70 porque el siguiente juez no nos ha entendido, no le gustaba nuestra forma de hablar y eso ha hecho que se quede menos con lo que hemos dicho y nos haya entendido mal. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? La primera clave es la estructura del discurso, ser simplemente ordenados. Y esto de verdad, son cosas que quiero que tengáis aquí, que después de esta clase, en el próximo torneo al que vayáis, reviséis estas notas e intentéis cumplirlas una a una. Porque de verdad son cosas que os hacen, ya no es ganar puntos, sino que evita que perdáis puntos que no merecéis perder. Entonces, la estructura del discurso. ¿A qué me refiero con esto? No es como es oratoria, pero es una oratoria que fácilmente podéis hacer. No estoy pidiendo que seáis capaces de hacer los 7 minutos sin mirar la hoja. Simplemente necesitáis que los discursos se estructuren para que, pues eso, los jueces no pierdan el hilo, no se pierda tiempo para que sepan cuándo estamos cambiando de argumento o de qué estamos hablando, que pues las ideas que tenemos estructuradas en nuestra cabeza no se pierdan en el momento en el que revisamos las notas porque nuestras notas sean un desastre y no tengamos un orden claro, y en general que nuestros casos sean pues poco claros en los debates, sea difícil defenderlos o haya malas formas de entender nuestros casos, los otros equipos nos entiendan mal y todo eso lleve a que haya un mal entendimiento de nuestros casos. Esto es terrible. Alguno dirá, bueno, pero igual lo entienden mejor o lo entiende mal un equipo o los jueces lo han entendido bien y como los equipos han interactuado mal nos dan la victoria. Vale, aquí tenéis que partir siempre con que la mayoría de torneos y la mayoría de salas vais a ser los equipos que es más cómodo dar tercero o cuarto. Porque Comunícate no es un equipo que tenga como mucho poder en instituciones de estas de debate en las que quieras caer bien, porque generalmente, pues, si estáis aquí, pues también tenéis menos experiencia en debate que la gente con la que os enfrentáis, o lleváis menos torneos, o tenéis menos breaks. Entonces, los jueces, cuando están en una deliberación, lo que quieren es encontrar una justificación para que nadie se enfade, nadie se chine, si ponen un equipo tercero, un equipo cuarto. Entonces, tenéis que hacer a un juez claro por qué no podéis quedar terceros, podéis quedar cuartos. Cualquier interpretación que no sea la que queréis hacer, lo más probable es que sea una interpretación a peor, y una interpretación en la cual simplemente digan es que vuestro caso no se entiende bien, es que esto no está aprobado, o es que este caso, pues, acuchillaba, no hacía engage, cualquier cosa así, que son explicaciones muchas veces que os habrán hecho en feedbacks, y que son vagas, y que son simplemente para que quede como que no pueda defenderse, que podéis quedar mejor que vuestra posición. ¿Cómo resolvéis eso? Con un discurso muy estructurado. Ahora, claves para ello. Primero, una visión temática. Que aquí no es voy a traer 3 argumentos, primer argumento tal, segundo argumento tal, tercer argumento tal, sino que cada argumento, cada razonamiento, cada mecanismo, cada cosa que entre en ellos esté dividida. Es decir, si yo quiero demostrar por qué una medida es una suerte de competencia desleal, pongamos yo que sé, por qué habría que limitar las importaciones de frutas y verduras a España. Entonces, que hay una competencia desleal de Marruecos a España por los determinados puntos. Ahí tienes que hacer un mecanismo
en cada una de ellas, pero cada mecanismo tiene que referir a una cosa distinta. Si hacemos dos mecanismos que hablan de exactamente lo mismo, que sea por un uso excesivo de fertilizantes, y uno sea porque hay muchos fertilizantes que se usan que son peligrosos en Marruecos, y otro sea que las políticas de la agraria común, de la política agraria común está en España, son excesivas. Ahí estamos hablando de lo mismo, es más fácil que demos el mismo mecanismo y en ese mecanismo aclaremos esas dos cosas, porque si hacemos muchos mecanismos y no quedan claros, el juez simplemente piensa que estás añadiendo paja en el discurso y no le queda claro. Ahora, cuando haces eso, es esencial también que enumeréis, porque las enumeraciones permiten que el juez pueda tomar buenas notas. Porque a veces parece que no hace falta, porque bueno, dices primero esto, y luego sigues, y por último tal. Pero eso deja mucho menos claro al juez qué quieres hacer. En cambio, si dices por 3 razones, primera razón tal, segunda esta, tercera cual, eso deja mucho más claro al juez su toma de notas. A veces parece feo o innecesario, es mucho más cómodo que os obligáis a hacer esto, al menos al principio, para que en vuestra cabeza se estructure mucho mejor y para que las notas del juez sean mucho mejores. Además de esto, cuando tenéis que hacer una lectura de vuestro caso, es decir, en ese minuto antes de vuestro discurso, es muy importante que tengáis una lectura mental clara de vuestro caso, es decir, como sepáis qué orden tienen las hojas que vais a poner, qué razones vais a dar de cada parte, que tengáis una estructura mental de vuestro discurso. Si no tienes eso y no lo tienes claro, probablemente tengas que cambiar lo que vas a escribir. Si tienes unas notas en tu debate que las ves y dices, bueno, las escribí hace 10 minutos, pero bueno, como ya no las voy a tachar porque no tengo claro a qué funcionan, no. Es mejor volver a pensarlo y si algo ves que no está claro por qué va a tener importancia en el debate, simplemente no le deis ninguna importancia. Ahora, más de esto es que la hoja que llevéis, sobre todo esto si sois un primer orador en altas, no tengáis la misma hoja para el prep time que para lo que vais a hacer en el discurso. Porque en el prep time muchas veces tenemos ideas que entran, pero que luego no vamos a meter en el debate, o que simplemente nos hemos equivocado, o que no hemos estructurado lo suficiente porque estamos escribiendo sin pensar en luego leer esas notas. Entonces es muy importante que la hoja del prep time nunca sea la hoja que vamos a llevar al discurso. Y de hecho para esto, más importante aún es que no tengáis miedo de usar varias hojas, como más hojas de las que usáis. Yo he visto discursos de vosotros en el curso presencial que para un discurso de 7 minutos se lleva una hoja. A ver, no es que sea imposible, pero para mí es anticompetitivo directamente, porque no vas a ver lo suficiente la hoja, porque cuando estés en el discurso estás nervioso, cuando te agachas a mirar la hoja, bajas la cabeza, vas a ver letras pequeñas en espacios pequeños, no va a ser suficiente para que te entiendas a qué te estás refiriendo. O igual solo has puesto una palabra y ya no te acuerdas a qué se refiere esa palabra. Entonces, respecto a las notas, es importante que escribáis grande y escribáis en varias hojas. O sea, dividáis una hoja por argumento, por razonamiento. Si sois un látigo, una hoja por cámara. Si sois un vice, una hoja para refutar, la otra hoja para reconstruir lo que os refutaron y otra hoja para extender. En general, que hagáis unas divisiones claras, ya no solo en cuando habláis, pero también en las hojas que tenéis. Entonces, respecto a eso, podéis hacer este orden, para mí es muy importante lo de las hojas. Luego, y esto ya para mí no es esencial porque hay gente que le cuesta más, gente que menos. Yo personalmente no uso distintos colores, pero sí que es cómodo que al menos os hagáis un código de colores, de algún tipo, aunque sean 2 colores, pero sí que es eficaz, sea cual sea el código, que tengáis un método. Porque si no, lo que os va a pasar es que en cada debate no tenéis muy claro cómo tomar las notas de otro equipo. Porque hay veces que lo hacéis a un lado, como unos a la izquierda, otros a otra. En otra, pues a lo mejor estéis con más espacio, menos espacio porque tenéis más cosas que escribir y lo que hacéis es poner en una hoja y luego en otra. Esto es terrible, porque hace que tengáis que dedicar como recursos mentales, como pensamiento, para acordaros de qué habéis hecho o qué habéis puesto en cada parte. Y peor aún, que lo miréis en la hoja durante el discurso y no os acordéis claramente en un segundo qué es lo que estáis mirando. Entonces, un código, sea cual sea. Yo personalmente, lo que recomiendo, más allá de esto, que también está guay, si queréis algo muy sencillo, es un color para la construcción, para lo que nosotros vamos a decir, y otro color para lo que está pasando en el debate. Es decir, tanto para las cosas que hay que refutar, pero para los encuadres que ha hecho otro equipo, para las respuestas que os han dado, como una hoja como un color para lo que nosotros pensamos y otro color para lo que está ocurriendo en el debate. Sean cuales sean los colores. Cosas así que os sirvan para que os acordéis siempre de hacer esto. Entonces, importante de esta parte, de la estructura, es dividir todo lo que podáis, tanto en enumeraciones como en mecanismos, que todo quede estructurado
y que no sea más de lo necesario. Si solo hay dos mecanismos, explicáis un mecanismo, dos mecanismos, y luego dejáis claro que cambiéis a otra cosa. Decís, vale, ahora respecto a este punto son estos dos mecanismos, siguiente punto, dejar claro siempre cuando estéis cambiando. Y además de eso, pues eso, como que tengáis una toma de notas grande, amplia y tal. Todo esto respecto a la estructura. ¿Alguna cosa de esto? ¿Alguna duda, pregunta, cosa que queréis añadir? Vale, pues sigo. Bien, ¿cómo tenéis que estructurar los discursos a partir de aquí? Esto es un modelo, lo que os voy a explicar, explicativo, es decir, como no todos los debates van a ser iguales, esto sirve para que os hagáis una idea, pero es una referencia, es un modelo referencial, no os lo toméis al pie de la letra, pero sí como el esqueleto que deberían seguir vuestros turnos por lo general a partir de ahora. Esto lo mismo, es importante que lo tengáis como una idea, como que no sea simplemente una clase de ahora y que se os olvide para el próximo torneo, sino que de verdad como reviséis esto a la hora de debatir el viernes por la mañana antes del siguiente torneo e intentéis aplicarlo, porque como si no, de verdad son cosas que se os van a olvidar porque no os estoy diciendo nada que sea como life changing, ¿sabes? Que sea como, buah, es secreto para ganar debates. Como son consejos que valen cuando son todos. Cuando se aplica y hacemos que nuestra forma sea un poquito mejor, que nuestros discursos sean un poco más fáciles de seguir. Entonces, como mantengo, que es muy importante. Ahora, respecto a los órdenes. En un primer discurso, es decir, en un líder de gobierno, líder de Oppo, ¿qué tenéis que hacer? Probablemente lo primero que tenéis que hacer es modelar. Después de ese modelo, esos encuadres, el contrafáctil o lo que sea que pida el debate, tenéis que dejar eso primero muy claro, justificar por qué va a ser así, sobre todo cuando es pues, un encuadre, un contrafáctico. Ya sabéis que un modelo pues no hace falta. Y además explicar qué implica eso en el debate. Es decir, primero una justificación de por qué pasa, luego una justificación de por qué es importante. Es todo lo mismo, dividirlo, porque si no, no queda claro cuando estéis explicando la plausibilidad de algo y cuando estéis explicando la importancia de algo. ¿Cómo explicáis que un modelo es importante? Pues podéis dejar claro que, por ejemplo, si es una moción de prohibir X cosa, podéis explicar que esa prohibición va a ir acompañada de una ayuda al desarrollo en otros sectores para esas empresas, o que se va a hacer de manera paulatina para que no se pierdan muchos trabajos. Cuando dices eso, y cómo va a ser así, luego implicas que esto significa que oposición no puede llegar a decir que esto va a generar una pérdida enorme de trabajos porque va a dejar a muchísima gente en el paro de golpe, sino que estéis dejando claro que no va a suceder así. Esas explicaciones son muy importantes para que entiendan cuál es la intención de lo que hacéis en debate. Todo tiene una intención en debate. Si el juez la tiene clara y el juez sabe que tu intención es la misma de la que tú quieres hacer, entonces estás ganando puntos. Porque cuanto más tiempo esté el juez leyendo el debate de la misma manera que tú estás explicándolo, es más tiempo que estéis haciendo cosas relevantes para el debate. Vuestra pérdida es si llega al minuto 2 y el juez se pierde en el discurso. Es lo que queréis evitar. Ahora, después de eso, pues, un argumento con mecanismos y cada mecanismo, pues, estructurado de árbol lo que haga falta. Un mecanismo, dos mecanismos, tres mecanismos, a veces serán más, a veces serán menos, pero cada línea con sus mecanismos, sus impactos y la comparativa. Es decir, a ver, aquí, como no nos vamos a quedar en esto en la clase, si necesitamos una clase de esto o la damos en el curso sobre impactar y tal, la daremos, no os preocupéis. Pero vaya, como tenéis que ser conscientes de dividir cuando hay un impacto, que algo sea importante, con una ponderación y dividirlo y explicar después. Y esto en ponderación es más importante que lo que nos vaya a traer oposición. Sé que en un líder de gobierno igual, pues hay que ser un poco más predictivo, también está bien hacerlo, pero vaya, como tened en cuenta eso, siempre esa diferenciación. Después, el siguiente argumento, con los siguientes mecanismos, impactos y comparativa. Y esto también es importante porque muchas veces creo que es algo que se nos olvida. En los últimos 15 segundos del debate, probablemente pues esos del 7 al 7:15, es un momento perfecto para recapitular qué habéis hecho en el debate. Porque va a haber lo mismo. Igual el juez principal lo ha entendido, pero hay un panelista que no le ha quedado del todo claro, o que se ha perdido, o que ha mezclado un argumento con el otro, entonces hay un impacto que no ha entendido de tu caso. Si lo recapitulas y el juez dice, ah, claro, vale, esto se refería a esto otro, ahí entonces tienes un panelista que igual no discute una posición tuya durante la deliberación y eso da al juez más tiempo para que en vez de discutir si eres segundo o tercero, discuta si eres segundo o primero. Cosas así hacen que tengáis más oportunidades de ganar debate simplemente por ser un poquito más claros. Entonces, lo mismo, cosa que tenéis que tener súper importante, esto guardado. Ahora, en extensiones, en general es parecido, solo que a veces pues tienes que posicionar el caso, es decir, explicar por qué
en el debate de altas ha pasado algo y nuestra extensión es necesaria, pues porque a lo mejor las altas se encuadran de una manera que no es efectiva o no está aprobada y tú llegas y lo vas a probar. O el impacto que tienen las altas es muy difícil o depende de muchas cosas y tu impacto, en cambio, va a ser algo mucho más razonable y mucho más mesurado. Cosas de ese estilo. ¿Cuándo lo tenéis que hacer? Evidentemente al principio, para que quede claro por dónde vais. Luego que claramente los argumentos a veces no son argumentos enteros, sino que es un argumento el cual la alta lo ha mecanizado bien, pero los impactos no están bien probados, entonces tú traes los impactos de ese debate, de ese argumento, perdón, o viceversa, o hay unos mecanismos que faltan y tú los completas y explicas. Claro, y aquí lo mismo, como cuando digo lo de las implicaciones de esto para el debate. Cuando traes unos mecanismos nuevos, tienes que explicar por qué esos mecanismos hacen algo que en el debate de altas no se lograba. Porque a lo mejor eran mecanismos menos probables y los tuyos demuestran una probabilidad mucho mayor y esa probabilidad es lo que hace que nos fiemos de ese argumento, cosas de ese estilo. ¿Y qué más? En las extensiones, pues los razonamientos se pueden acompañar cuando hacéis un impacto 1, impacto 2, o ponderación 1, ponderación 2. Podéis añadir además cómo esas ponderaciones no estaban en la alta o no eran buenas en la alta y por tanto, pues tú cuando las haces de baja estás siendo diferencial. Vale, respecto a primeros discursos, ¿algo? ¿Alguna duda? Valgo, probadme, intentadme. ¿No? ¿Elena? Nada, todo bien. ¿Editor? Yo tengo una duda. Sí, es necesario hacer, es decir, entiendo que hay que impactar y ponderar. A ver, generalmente, como entiendo lo que dices, como no es necesario porque hay veces que los impactos son como la ponderación a la vez, pero sí que creo que es una buena costumbre. Es decir, cuando os forzáis a primero pensar por qué algo es importante, pero luego también por qué esto impacta en una comparativa, esto facilita mucho el trabajo de los jueces. Porque habéis traído tu contenido y luego habéis explicado por qué ese contenido impacta de una manera con otra persona. Imagina eso, como que tenéis un argumento de competencia desleal. Y explicáis mecanismo 1, yo qué sé, fertilizantes. El 2, que se ponen precios totalmente como que rompen el mercado. Y tienes lo que sea. Entonces, los impactos de por qué esto es como negativo es que los productos locales a lo mejor pues se perjudican y mucha gente pierde su trabajo. Y dos, que hay productos de peor calidad en la población, tal, algo así, ¿no? Como que son impactos de que esa competencia desleal perjudica a la gente. Ahora, en la comparativa, pues si la posición tú sabes, o lo sabes, o predices que va a ir por ahí la línea, porque es evidente, sobre por qué a lo mejor esto permite que haya un mejor supply, que no me sale ahora en español, eh, coño, supply, es que no es servicio, suministro. Como hay un mejor suministro a la población porque se pueden conseguir como alimentos de más sitios, son más independientes de y las inclemencias climáticas, cosas así, como que la gente tiene más acceso a los alimentos y tal, entonces ya puedes comparar, vale. Entonces, aunque oposiciones traiga que esto hace que haya como más acceso, es más importante que haya un acceso justo a los recursos, que sea de buena calidad y que no sea peligroso, porque la forma, y aquí hacéis la ponderación que sea, por ejemplo, porque la forma de conseguir que haya un buen acceso a suministros se puede conseguir de mil formas. Por ejemplo, puedes aumentar las subvenciones a los agricultores locales, puedes simplemente como poner como alternativas que sean de países dentro de la Unión Europea, yo que sé, cualquier cosa. Y en cambio, el problema de que hay una competencia desleal no se puede resolver de ninguna manera que no sea aplicar esta medida, que pongamos que es prohibir X o aplicar medidas proteccionistas, lo que sea. Con esto, por imaginarme un debate que no existe. Ese esfuerzo hace que el Vale, juez perfecto. ya tenga el trabajo hecho, que no lo tenga que él mirar las notas, comparar una y comparar la otra. Pero si simplemente haces la ponderación y no haces el impacto, entonces el juez a lo mejor no tiene claro cuándo lo estás probando. Como un mal juez, evidentemente. Un buen juez lo entenderá. Pero quieres ganar con malos y con buenos jueces, porque es por lo que la forma importa tanto muchas veces. Pero ojo, no importa solo con malos jueces, porque el buen juez también está cansado, también le da pereza. Yo sé de jueces buenísimos que penséis que son la polla, que me han llegado a contar que se han dormido en debates, cosas así, porque evidentemente han salido hasta las 5 de la madrugada y luego al día siguiente a las 8 están juzgando y hay gente que no da para más. Entonces, queréis hacerlo muy mascadito, muy cómodo, muy fácil. Yo esto me acuerdo con Abel en el Comunícate. Bueno, yo iba con Amadeo y Abel nos juzgó ronda 5 y 6. Abel estaba fatal, como Abel estaba, no sé, de resaca o estaba enfermo o algo. Pero bueno, se encontraba mal. Y claro, nosotros ahí fuimos a cortita y al pie. Muy sencillo, que él no tenga que inferir nada, todo fácil. Porque cuando un juez está cansado, su capacidad de entender cosas difíciles es menor.
Entonces, siempre queréis evitar eso. No sé si te queda claro, Aitor, tal, pero vaya, que sí, que hay Sí, veces que a lo mejor se parece. Pero yo prefiero que intentéis siempre que podéis diferenciarlo. lo he entendido. Genial. Vale. Ahora, con segundos discursos. Vale, los segundos discursos, igual la estructura no es tan importante. Me refiero, hay cosas que hay que hacer, pero no siempre vais a tener que hacer las mismas cosas. Y además, el orden no es tan importante. Respecto a los bices, pues a ver, los bices en general más típicos. Bueno, de hecho, solo vamos a ver el básico, yo creo. Pero vaya, lo que tenéis que hacer es reconstruir, refutar y extender. Antes de nada, como tenéis claro qué significan estas tres cosas en debate. Si puedes hacer un repasito súper breve, Sí, pero ¿qué lo significa agradecería. reconstrucción, Elena? Reconstrucción sería como del discurso que han dado, volver a plantearlo, pero añadiendo como algo novedoso. No sé si me estoy explicando. Vale, sí, o sea, igual eso es más extensión. A ver, la reconstrucción es el trabajo que hacemos nosotros para responder a las refutaciones que ha hecho otro equipo. Es decir, tú construyes que esto va a hacer que, yo qué sé, que los movimientos activistas por el cambio climático, que es una que hemos visto antes en el Mendel, vayan a lograr más cambios vayan a lograr más pequeños cambios, ¿no? Entonces, oposición te plantea que eso no va a ocurrir porque los poderes políticos no van a fijarse nunca en esos movimientos, lo que sea. Entonces tú quieres dejar claro por qué esos movimientos van a ser capaces de convencer a los poderes políticos. Ahí estás como terminando de construir o construyendo las cosas que se han criticado del discurso de tu compañero. Estás haciendo algo nuevo. Como es importante que un vice y un látigo siempre tienen que hacer cosas nuevas, como hacer resúmenes y cosas así de un turno que ya ha ocurrido o repetir cosas que ya han pasado, no importa. Entonces, reconstruir es responder a las críticas que se hacen de vuestro caso. Así, tan sencillo. Como todo lo que sea responder a las refutaciones de otro equipo para aclarar por qué tu caso sí funciona, son reconstrucciones. Entonces tenéis que hacer reconstrucciones, pero también refutaciones directas, es decir, explicar por qué sus construcciones no funcionan de la manera que sea, ¿no? Como siguiendo una estructura de ellos dicen una cosa, un argumento, pero tiene un problema de, imagínate, de que esto depende de que haya un interés grande en ello y no han dado razones de eso. Luego, segundo, porque el interés en esto es muy pequeño debido a que hay una visión de los movimientos sociales como, yo que sé, que son una movida amazona, Greta Thunberg, Agenda 2030 y que la gente no se fía de ellos. Y tercero, porque lo que sea. Y ahora, el segundo argumento que han hecho que es, yo que sé, corrupción, imagínate. Y ahí lo mismo, una respuesta, dos respuestas. Siempre lo mismo, estructura de árbol. Ellos han dicho A, entonces 1, 2, 3. Ellos han dicho B, entonces 1, 2, 3. Como entendedme, no decís A y decís B. Pero siempre enumerando las cosas para que quede muy claro. Y por último, extendéis. Que extender no es el turno de extender, es argumentar más, argumentar de maneras novedosas a las que ha hecho tu turno de líder. Que a ver, aquí no es esencial, como no siempre vais a tener que hacerlo. Va a haber debates en los que tengáis una parte nueva que eso os ocurra que sea buena para extender a vuestro compañero, hay veces que no. Entonces el vice, dependiendo del debate, a veces hace más falta, a veces menos. Pero es un turno que tiene que ser flexible, es decir, a veces el equipo rival no os ha respondido casi nada. Como imaginéis que sois un vice de gobierno y el líder de Oppo pues ha hecho su caso y ya está. Entonces no tendréis que reconstruir tanto, como esto lo entendéis. Tendréis que refutar mucho tiempo, porque ellos han construido mucho. Y a lo mejor en ese escenario tenéis más tiempo para extender. Habrá otros escenarios en los que, pues no. Esto va a depender del debate de vuestro compañero, de que él se deje cosas, de que él no se deje cosas. Pero esto es muy importante, que aunque no sea el orden, pero como tenerlo en cuenta, es importante escuchar a vuestro compañero y saber qué cosas ha demostrado o no, para saber cómo hay que reconstruir y con qué podemos refutar, porque si refutamos con algo que ya ha dicho nuestro compañero, pues es más fácil. Es decir, no es repetir lo suyo, pero si ya tenemos, por ejemplo, en el modelo por qué pues esto va a poder funcionar y por qué va a hacerlo de forma segura, lo que sea, entonces tú en la refutación puedes decir, vale, esto que nos plantean de que esto va a generar corrupción no va a ocurrir porque ya hemos explicado en el modelo lo que sea. Eso es una refutación con el contenido que ya ha hecho tu compañero, pero es más sencilla porque no tenemos que demostrar nada si ya está demostrado. Ahora, el modelo B, nada, fuera. Ahora, respecto a los látigos. Los látigos,
A ver, tienen dos formas de hacerse que igual ya habéis visto alguna vez, pero bueno, está bien que sigáis una estructura, sobre todo por hacerla. Porque si no, el peligro que tenéis es que empecéis a hablar, llega el minuto 3, queréis hablar de otra cosa y al final estáis hablando de cosas durante el debate. Como queréis que quede claro que estéis siendo específicos con los objetivos que tenéis y con que estéis yendo a algo en concreto cada vez. Entonces, ¿qué podéis hacer? ¿Qué es lo más sencillo? Pues es una baja de oposición. Pues primero, ¿por qué hemos ganado a la baja de gobierno? Ellos han dicho X, pero este argumento no funciona por 1, 2, 3. Luego ellos nos han criticado lo que sea, pero nuestro argumento sigue entrando por 1, 2, 3. Ahí va a haber mil cosas, pero la estructura y el esqueleto que tenéis que seguir es eso. Hay 3 razones por las que ganáis a baja de gobierno. Entonces, explicáis una con sus razones, otra con sus razones. Y aquí vais a ver algo que es si habéis tenido algunos jueces dándoos deliberaciones, o sea, dándoos feedbacks, los jueces normalmente hacen esto, dicen, vale, respecto a esta comparativa, la cámara baja gana a su alta por 3 motivos. Y explican 3 motivos. No lo hacen por nada, lo hacen porque saben que es la manera en la que es más fácil convencer a la gente de que el feedback está bien. Vosotros queréis lo mismo, queréis ser ordenados y específicos. La diagonal lo mismo, porque hemos dicho X, si su caso responde de X forma, tal, pero tal, no sé qué. Y a la alta, pues ellos han dicho X, pero el nuestro es mejor por ponderaciones, porque a la alta normalmente tenéis que ganarles por pues un desencuadre, en plan, es decir, ellos han dicho X, pero esto no funciona. Ojo, esto no es refutar, pero decir que ellos han encuadrado el debate en que lo más importante son la gente, las minorías, y tú explicas por qué, pues esa minoría es menos importante porque hay un grupo poblacional más afectado, tal, entonces ahí estás comparándote con ellos. Pero lo mismo, si es ese tema, 1, 2, 3, lo que sea, a veces es uno solo, como no penséis que siempre hay que hacer varias, pero siempre que podáis es mejor, y cuando terminéis eso, vale, dejéis claro, por eso este argumento es menos importante que el nuestro. Segundo, tal. Y luego hay un modelo, algo más complicado, que no me voy a perder tiempo en ello, pero que es un orden de los choques. Por ejemplo, hay un choque en el debate sobre qué es más importante, si la solidaridad o el derecho individual de las personas, ¿no? Tal, entonces resuelves ese choque explicando por qué en ese choque la baja, sus aportaciones han sido estas, pero nosotros ya las hemos respondido de la manera que sea. En cambio, la alta de gobierno trae estos argumentos, pero no logran demostrar que esto es más importante por lo que sea. Tal. Esto es más complicado. Como si no estáis muy cómodos ya haciendo esto, no os atrevéis a hacer lo otro. Como general seguir esta estructura. El orden no es necesariamente así. De hecho, si tenéis dudas de si estáis siendo derivativos, es mejor empezar con la alta. Si no, pues da un poco igual. Como el punto no es una otra tal, sino que dividáis el discurso en estas partes. Vale. ¿Alguna duda sobre las estructuras en discursos de segundo? Tic-tac, tic-tac. Vale. Pues siguiendo. Las claves en el discurso. Digo, la clave 2. La claridad en el discurso. Y aquí, como lo que me refiero con claridad, es en ser muy explícito con lo que estamos haciendo cada vez. Esto no es obligatorio en debate, no es algo que necesariamente, como sea lo bueno. Lo que pasa es que es lo mismo, son razones por las que podéis perder un debate, que es que se pierdan, que no sepan de qué estés hablando y entonces, pues el juez simplemente esté muy cómodo diciendo es que esto no está aprobado. ¿Queréis evitar eso? Para eso, lo más fácil es ser muy ordenados y ser muy claros. Entonces, ¿qué maneras hay de hacer esto? La principal manera es esta palabra que a mí no me gusta, que es lo de flaguear. Flaguear se traduce en español como enunciar, que es, imaginar una bandera, ¿no? Como enseñar y ponerle nombre claro a todo lo que estamos haciendo. No hay que ser bobos, ¿vale? No hay que decir, este es mi mecanismo 1, luego tengo mi mecanismo 2, tal, como no hace falta llegar a ese punto, pero sí, cuando estéis explicando mecanismos, explicar, vale, las mecanizaciones para esto son las siguientes. Son cosas que igual hubiese gente muy buena no hacerlo, pero es que esa gente muy buena, los jueces ya están predispuestos a saber que saben lo que están haciendo. Pero en cambio vosotros no podéis garantizar eso. Igual hay un juez que no sabe quiénes sois y que piensa que sois muy malos porque han estado con, yo qué sé, con alguien que odie Comunícate, que no voy a decir un nombre por si acaso, que ha dicho que Comunícate son todos tontos, ¿no? Pues queréis aseguraros que ese juez no se pierde en el debate y que no es que os odie, ¿sabéis? Pero un juez que no tiene expectativas con vosotros, queréis que claramente sepa qué estáis haciendo cada vez. Entonces, formas de hacer eso. Está la enunciación o flagging macro.
que es anunciar cuál va a ser la estructura de nuestro discurso. Es decir, en el primer minuto de discurso, en los primeros 30 segundos, dejar claro que vuestro caso va a ir con un modelo explicando cómo se va a hacer esto de manera efectiva y luego una justificación, un argumento de por qué esto cumple un principio de solidaridad que es muy importante en el debate. Segundo, porque esto es más efectivo a la hora de garantizar un acceso a los recursos buenos para la población. Y tercero, porque es la única alternativa. Tal, imaginaos, algo así. Decís eso. Y aquí es importante, como esto es mucho menos vago que decir hay un argumento de minorías, otro de economía, que esto se habéis hecho académico. Pues es algo que es terrible, que dicen primero un argumento de minorías, luego un argumento de economía, luego un argumento de efectividad. ¿Qué dice esto? Dice absolutamente nada. El juez no va a tomar nota de eso, porque no implica nada en el debate, no sabe por dónde vais. Pero tenéis que tener cuidado de lo contrario, que es empezar a explicar el argumento y pensar, vale, estoy diciendo dos frases del argumento, pero no queda del todo claro, voy a explicar de qué va, a qué se refiere. ¿Qué pasa si estáis 30 segundos explicando de qué va a ir vuestro argumento? Que el juez piensa que ya estáis explicando el argumento. Entonces empieza a tomar notas como si fuera el argumento. Pero entonces dejáis de explicar ese argumento y paséis a otro argumento. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que el juez va a pensar que es que habéis probado muy mal ese caso y que simplemente habéis dedicado 30 segundos. Pero luego vais a volver a explicarlo. Entonces ya el juez no sabe qué estáis haciendo, tiene unas notas hechas un lío y tenéis que pensar que queréis que el juez tenga unas notas preciosas en vuestro discurso. Si el juez tiene un lío en vuestro discurso, va a ser peor porque lo que hemos dicho antes, le va a costar explicarlo en la deliberación, se lo va a olvidar partes importantes, todo esto. Entonces, explicar de forma concisa, pero también ligera. Imaginaos eso, 10, no 10 segundos, pero 15, 20, 30 segundos para explicar cuál va a ser la estructura de vuestro discurso. Aquí tienes un ejemplo, ¿no? Como voy a explicar tres cosas. En primer lugar, hablaré sobre cómo abandonar los discursos contra la apropiación cultural genera una indefensión ante las empresas en comunidades indígenas. En segundo lugar, hablaré sobre cómo supone traicionar la deuda histórica que tiene el movimiento con sus integrantes. Y en tercer lugar, hablaré sobre las posibles disidencias dentro del movimiento y cómo esto podría evitar su lucha. Tal. ¿Entendéis? Hay explicaciones. Ahora, esto tiene que hacerse, que luego hablaremos ya algo más de como enunciaciones y las pausas y todo esto, pero hay que hacerlo de una manera en la que el juez lo pueda dictar. Entonces, imaginad, bueno, recordad cómo lo acabo de leer ahora de carrerilla. No queréis hacer eso, lo que queréis hacer es... Voy a explicar tres cosas. En primer lugar, hablaré sobre cómo abandonar los discursos contra la apropiación cultural genera indefensión ante las empresas en comunidades indígenas. Pausa. ¿Quieres que termine de tomar notas de esa frase? En segundo lugar, hablaré sobre cómo supone traduccionar la deuda histórica que tiene el movimiento con sus integrantes. Y en tercer lugar, hablaré sobre las posibles disidencias dentro del movimiento y cómo esto podría evitar su lucha. No hay que hacer pausas como si fuera un dictado de niños de sexto de primaria, pero sí queréis dejar tiempo para que puedan escribirlo razonablemente, tanto hablando más lento como haciendo pequeñas pausas. Ahora, si además los títulos son algo complicados y quieres explicar algo complejo, como esta frase de género y defensión ante las empresas en comunidades indígenas, tendrélo escrito exactamente así. Aquí siempre va a haber una balanza en debate, que es que cuanto más tiempo dedicamos a escribir nuestro discurso, mejor lo hacemos, como mejor explicamos las cosas, pero más tiempo tenemos para dedicar a otras cosas, como escuchar a los demás. Tenéis que encontrar vuestro balance. Hay gente que escribe más rápido y gente que escribe menos rápido. Hay gente que necesitará más notas para guiarse. Hay gente que con 3 palabras se guía. Aquí vosotros os conocéis y yo no sé la forma de toma de notas que tiene cada uno. Pero dedicad más tiempo del que soléis dedicar a tomar notas cuando penséis que sea algo que se puede malinterpretar o que puede ser como mínimo un poco confuso, un poco más inteligente. Y nada, de esto en general, pues eso, como añadir títulos a lo que estamos haciendo, incluso en posicionamientos. Es decir, cuando queremos explicar por qué las críticas a alta oposición no son efectivas, explicar que vais a hacer eso. Ahora voy a mostrar por qué las críticas que hace alta oposición contra nuestro caso no son suficientemente efectivas. Y ahí explicas, uno, porque nuestra plausibilidad no depende de lo que ellos nos critican, sino que depende de esto otro que sí que está demostrado. B, bla, 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 C, tal. ¿Entendéis, no? Vale. Luego, en segundos turnos también es muy importante, y aquí es que pasa más, y por eso le doy importancia, ser vagos. No queréis sonar generales. Porque si decís, vale, primero refuto, luego reconstruyo y luego pondero, lo mismo. No dice nada el juez ese tiempo simplemente está sentado así,
esperando a cuándo empezar a tomar notas. Y eso es terrible, porque además le vais a ver así y vais a ver que no estáis haciendo nada. Entonces, tenéis que tener en cuenta siempre estos matices e intentar ser claros con, vale, voy a refutar los argumentos, o sea, voy a refutar los razonamientos que ellos dan para justificar esto, luego voy a hacer una reconstrucción efectiva de por qué las respuestas que ellos hacen no son efectivas y realmente se sigue logrando cumplir este principio de solidaridad y lo que sea. Siempre con ese mundo de no enrevesaros, pero no ser vagos. Vale, ¿entendéis entonces lo que es el flagueo macro, no? La estructura de los discursos. ¿Alguna duda? Cualquier cosa que no tengáis del todo clara, decidme, de verdad. Porque esto es muy importante que sepáis qué es y que lo practiquéis. Ahora es muy fácil de practicar, simplemente ponerle títulos a las cosas y ser claro cuando lo hacéis. ¿Sí? Yo me guío de la cara de Mark, así que entiendo que sí. Vale, sigo. El flagueo micro. Que esto, bueno, pues os podéis hacer una idea. Si uno es el macro, que es con las partes de tu discurso, pues el otro son las cosas que hay en cada parte del discurso, ¿no? Entonces, aquí siempre lo mismo. Lo que os he mencionado un poco antes, pero vaya. Hay que enumerar, hay que anunciar de forma clara cuándo terminamos una idea. Si hemos hecho 3 mecanismos, luego decir, vale, estos 3 mecanismos lo justifican y seguimos, porque si no, lo mismo, igual hacéis el segundo argumento y el segundo argumento se piensa en que es el cuarto mecanismo del anterior punto. Eso es peligrosísimo porque es literalmente un juez que se pierde parte del discurso porque no sabe por dónde va. Y además de eso, pues, que cuando expliquéis un argumento, pues explicáis además como qué es lo que vais a hacer. Es decir, no hacéis, vale, voy a mostrar tal, primer mecanismo, segundo mecanismo, tercer mecanismo, sino dejad claro que vais a hacer 3 mecanismos. Porque así lo mismo es más difícil que se pierda y sepa cuando estáis a punto de acabar la idea. Ahora, posicionar el caso. Que esto es una de estas cosas que se llama como metadebate, tal, que es algo que le gusta a los jueces, tal. Es una gilipollez de concepto, ¿vale? Y no lo digo yo porque esté en contra del concepto de metadebate. Pero al final, como a mí sí me gusta debatir mucho con este tipo de cosas, simplemente es que decir metadebate, como no dice nada, como son cosas que se dicen para quedar guay, como que sabes de debate y ya está, ¿vale? Entonces, no penséis esto como metadebate. Podemos llamarlo posicionar el caso, ¿vale? Bueno, antes de tal, a ver, habéis tenido tiempo a leerlo, así que si ese ha sido el caso, os doy reconocimiento. Pero, vale, decidme alguno qué entendéis por posicionar un caso de debate. Cuando tenéis una extensión, por ejemplo, ¿qué significa posicionarla? Lo hemos mencionado antes, así que deberéis saberlo. La definición que entendáis, como no estoy pidiendo una definición exhaustiva que entre en el manual, como que entendéis que es posicionar un caso. Compararlo con los otros casos. ¿Un poco más específica? Comparar por qué nuestro caso responde mejor a esto que la otra cámara. Vale, sí, por ahí va. Es decir, es justificar por qué es importante lo que vamos a hacer en el debate. Porque es necesario de la manera que sea y porque son aportaciones valiosas al debate, no en abstracto, sino porque el debate ahora mismo lo está pidiendo. Claro, esto implica hacer que todo lo que decimos no tenga simplemente el valor de lo que estamos haciendo en el debate, sino que además nosotros digamos claramente cuál es el valor que tiene en el debate. Es decir, si hacemos un encuadre, primero, de cómo... Mira, esta moción la hablaba hoy. Había una moción sobre coger a los exconvictos, como prohibir que los exconvictos entren a cargos de policía. No sé si era prohibir o legalizar o algo así, porque depende del país, es una u otra. Pero bueno, entendéis el debate, ¿no? Como permitir que la gente que ha estado en la cárcel pueda entrar a cargos importantes de policía. Claro, ese debate, pues tú puedes llegar en alta de gobierno y explicar por qué, pongamos que es prohibirlo, ¿no? Y es decir, que las personas que han sufrido, digamos, la violencia de la cárcel, de la delincuencia, de todos estos escenarios, generalmente adquieren una relación como negativa con ello y lo ven como algo en lo que hay que aprovecharse si eres el más fuerte, ¿no? Esto lo vemos como, pues en las cárceles son sitios donde prima mucho la ley de la gente más fuerte, como la gente que ha sufrido estas cosas luego odia a los policías, a los funcionarios de la cárcel, todas estas cosas, como que tiene cierto odio a estos sistemas. ¿Qué pasa? Que entonces la policía es como un escenario, una vía en la que ellos pueden pasar a ya no simplemente estar protegidos, porque ya no son el criminal, sino que son un puesto de poder, sino que además pues pueden aprovecharse de ese poder.
pongamos que se encuadra de esa manera, ¿no? Como estás explicando, que hay un peligro porque la gente que va a entrar a esos cargos son convictos que son peligrosos y que quieren entrar a la policía, de hecho, para aprovecharse. Claro, con ese encuadre lo que estás diciendo es, estás explicando que hay un problema grande si no prohibimos esto. Esa explicación y decir al final que con este encuadre estás explicando que va a entrar gente peligrosa a los cargos de policía porque tienen motivaciones para ello, es posicionar vuestro encuadre, es explicar qué implica en el debate. ¿Lo entendéis? Como es hacer el trabajo al juez en su cabeza. Es que lo que el juez tendría que pensar para que ganarais, se lo deis hecho. Para que no tenga, como es la madre que le da al pollito las cosas masticadas. Queréis que el juez piense lo mínimo posible. Entonces explicáis por qué implica en un debate cada cosa lo que implica. Y esto, en general, la gente buena también lo hace. Como no es simplemente un consejo para gente que está empezando, estos consejos os van a valer para toda vuestra carrera de debate. ¿Entendéis la lógica de posicionarlo? De verdad, esto es súper importante que lo entendáis. Como, si no os ha quedado del todo claro, no tengáis miedo a preguntarme, porque es un concepto que además, como, que yo entiendo que tampoco es como evidente. Como porque parece un poco que es repetitivo, pero no es lo mismo explicar algo que posicionarlo dentro del debate. ¿Bien, de verdad? Como, aunque sea encendido el micro para decirme sí. Una pregunta. Dime. Cuando la gente empieza a hablar de metadebate porque la moción no sé qué generaba que no se haya planteado bien, en plan, como que yo he visto algunas veces en sala de que la moción en metadebate estaba ya condicionada, no sé qué, o sea, cosas así. A ver, es que, claro, no está siendo muy específica. Pero claro, tú te refieres a las cosas como muy de manual, ¿no? Como que, Sí, que esto no se puede hacer porque en el manual entra tal cosa, cosas de ese estilo. sí, Vale, a ver, ahí yo aconsejo, sobre todo cuando estéis con gente que no sean como eminencias, porque a ver, debate tiene esto, que a ver, es verdad, que es que si os enfrentáis a de alguien súper bueno, imaginad a Amadeo Isabela, y os dicen, no, es que esto no lo pueden hacer por manual o algo así, pues evidentemente el juez va a pensar que tiene razón. Pero esto, ojo, no es una cosa como tóxica de debate y tal, como es la vida misma. Como tú eres una persona que piensas que sabe mucho de un tema, te explica algo de ese tema, tú te vas a fiar. Como hay veces que no podéis hacer nada. Pero la mayoría de veces esto os va a pasar con gente de más o menos vuestro nivel. ¿Qué pasa en ello? Que los jueces generalmente las explicaciones de que algo es por manual y ya, o que esto es así porque debate funciona de esta manera, no les suelen gustar mucho. Porque sienten un poco que son un poco como un insulto a su inteligencia, como que le están diciendo esto, no tienes que creértelo porque tú lo entiendas bien o no, sino porque lo dice el librito del manual. Ahí normalmente el juez va a primar lo que tenga sentido y lo que sea lógico y razonable por encima de lo que diga el manual. Y aquí, aunque esto también se le llame meta, mirad que no tiene nada que ver, ¿no? Porque no es lo mismo explicar que esto es así porque el manual explica que la forma de ganar esto es esta, que explicar que de forma razonable estoy demostrando que esto va a hacer que personas peligrosas entren a los cargos y por tanto justifiquen que hay una razón para prohibirlo. Es lógica, como no es debate. Entonces, quiero que argumentéis siempre pensando en eso, en la lógica, porque el juez va a comprar antes lo que tiene sentido a lo que dice el manual, porque el manual nunca es... Como el manual no es un reglamento, no es lo mismo, ¿no? El manual te da las pautas por las que juzgar, pero las pautas también entran a lo que tenga más sentido. ¿Y más o menos entiendes eso, sí, Lara, la sí, diferencia? sí. Vale. Eso, entonces, un encuadre, explicáis por qué, como cuando terminéis el encuadre, pues eso implica por qué hay un problema importante justificado, o por qué hay ciertos aspectos de la moción que no son relevantes, cosas de estilo. Con una mecanización estáis explicando por qué algo ocurre, o por qué algo no ocurre. Con un impacto, explicáis por qué un suceso importa de una manera buena o por qué importa de una manera mala. Y con una refutación explicáis por qué algo de otro equipo pues es poco relevante o no ocurre o pasa al revés, lo que sea. Como esto no... Como el punto es que no veis esto como piezas totalmente diferenciadas, porque va a haber veces que el encuadre tiene mecanizaciones, cosas de esas, y vais a ver como que todo se parece. No pasa nada. Simplemente está bien que tengáis esta estructura para en general seguirla. Como que normalmente hagáis encuadres... Y los encuadres pueden tener mecanizaciones también, como no pasa nada, pero luego los argumentos que también los dividáis de ciertas maneras. Como mantenerlos y explicar y entender que hay ciertas cosas, ¿no? Como cosas que prueban que hay cosas que suceden o no en el mundo, mecanizaciones de por qué un argumento pasa, por qué ese argumento es importante, por qué hay refutaciones, todo esto. Ahora, segunda cosa importante a la hora de posicionar y de pues hacer este ejercicio de meta, posicionamiento,
es interactuar lo máximo posible con otros equipos. Es decir, no vale solo explicar por qué lo nuestro es importante y todo esto, sino que en las ponderaciones tenemos, primero, que ser muy claros comparando lo que hacemos contra lo que ha hecho otro equipo. No vale decir, el otro equipo quería probar porque esto llegaba a un mayor crecimiento económico. Tenéis que ser claros con los mecanismos que está dando cada equipo para demostrarlo. Las refutaciones tienen que ir por los mecanismos. Y tú explicas, vale, este equipo ha tenido, como lo ha mecanizado diciendo, primero, que esto va a hacer que más personas inviertan. Esto no es cierto por tal, tal, tal. 1, 2, 3. Segundo, la razón que han dado es que esto hace que las empresas estén más dispuestas a tomar decisiones como arriesgadas. Imagínate que es algo bueno, no sé. Porque esto no ocurre, tal, tal, tal. Y en ponderación, aunque esto ocurriera, es menos importante que lograr pues nuestros objetivos de que más personas tengan acceso a recursos básicos, y esto es importante por tal, 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 y por eso ganamos el debate. Estáis siendo claros con las cosas que han pasado en el otro debate, como en los otros discursos, en el tiempo que han dedicado los otros a hablar, no simplemente a lo que querían hacer, sino ser específicos. Esto es muy bueno porque eso deja mucho más claro a los jueces lo que pasa. Esto es importante tanto cuando queremos refutar, como no vale decir esto es simétrico, como tenemos que ser claros para refutar con las cosas concretas que han dicho. Segundo, porque hay que ser sinceros, porque hay veces que no podemos como simetrizar un argumento, hay veces que simplemente vamos a hacer que sea menos plausible, o que ocurra, pero en menos casos de los que ellos dicen. Ahí hay que ser sinceros, como decir que lo que estamos logrando es eso, y así nos comparamos con el argumento con menos casos porque es menos plausible en vez del argumento que ellos han hecho. Pero si nos comparamos con ellos no lo han probado y nosotros sí lo hemos probado, el juez va a decir, a ver, algo han hecho, ¿no? Como simplemente va a pensar que vuestra lectura del debate no es buena. Y luego aquí también importa que cuando si es una baja y queréis extender, tenéis que ser muy claro qué es lo que cambia de vuestra extensión a lo que ha dicho la alta. No vale decir, bueno, es que nuestra alta no lo mecaniza suficiente, entonces vamos a probarlo bien. Tenéis que ser muy claros, como, a ver, nuestra alta tiene un problema grande porque sus mecanizaciones solo sirven para unos casos determinados. Si nosotros logramos demostrarte por qué con unas mecanizaciones efectivas esto impacta a muchísima más gente de la que alta de gobierno creía, entonces estamos ganando el debate porque nuestro caso es más importante. ¿Entendéis, no? Como es justificar por qué ganáis a los otros equipos explicando qué han hecho ellos, no simplemente lo que vamos a hacer. ¿Guay? Vale. Y luego también concluir. Igual que al principio lo hacemos, dejamos claro cómo empieza el discurso y qué es lo que queremos hacer durante el discurso. Al acabar está muy bien también explicar qué ha hecho nuestro debate, nuestro caso, o sea, nuestro discurso, qué ha aportado en el debate. ¿A qué me refiero con esto? A explicar cómo ha cambiado el debate desde que empieza nuestro discurso hasta que termina nuestro discurso. Aquí con todo lo que hemos hecho, ¿no? Como si lo dejamos claro, es mucho más fácil que el juez entienda cómo nuestro discurso ha aportado al debate. Si no, y simplemente estamos 7 minutos refutando, el juez va a tener que pensar mucho más para hacerlo. Pero además hay veces que vamos a estar dedicando refutaciones a cosas que igual no son importantes, porque es una refutación a un argumento que era un argumento que no importaba desde el principio, que era el tercer argumento que han hecho por añadir más cosas. Si dedicamos tiempo a cosas que luego no vamos a saber explicar cómo han cambiado el debate, probablemente es que no son cosas a las que tengamos que dedicar tiempo y tengamos que darle otra vuelta, o que simplemente no hacerlo. Es decir, ese minuto antes que estamos antes del discurso, tenemos que pensar, vale, cada parte de nuestro caso, ¿cómo voy a justificar que ha cambiado el debate de alguna manera? Hago estas refutaciones. ¿Cómo estas refutaciones me van a servir para ganar al otro equipo? O construyo esta parte que no estaba por construir. Porque era importante reconstruir esto, ya que eso sirve para que vuelva a estar probado algo que nos refutaron bien. Tenemos que saber qué está cambiando el debate cada cosita que hacemos. Porque si no somos capaces de posicionarlo, es que no es importante para el debate. Ahora, ¿algo más sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Guay? Vale. Ahora, respecto a los fraseos. Que a ver, fraseo es otra palabra que realmente no existe en español, o que no significa esto, que a mí no me gusta mucho, pero es que es la que se usa. ¿Cómo se diría en español? La formulación. O sea, es formular las frases de manera efectiva. Cosas importantes aquí. Primero es hablar más lento. Porque en debate no hay que hablar rápido. Hay gente que habla muy rápido, hay gente buena que habla muy rápido. No son buenos por hablar rápido. Podrían hablar más lento y lo harían mejor. ¿Qué pasa? Que hablan rápido porque muchas veces pues no han gestionado bien las cosas que hay que decir,
o estás nervioso, o simplemente como es un estilo que has cogido y es una mala costumbre. Hay gente que simplemente tiene una mala costumbre. De verdad, esto es muy fácil verlo cuando veis a gente buenísima que habla lento y habla tranquila y decís, joder, están diciendo la mitad de palabras y aún así les vale. Es porque realmente, cuando hablamos muy rápido, nos pasan ciertas cosas. Primero, que nuestra cabeza no va suficientemente rápido, entonces nos reiteramos, estamos repitiendo lo mismo porque como hemos cogido ritmo rápido, mientras pensamos volvemos a decir lo mismo, y al final, como no nos acordamos que hemos explicado que no, sentimos que ha quedado demasiado mal explicado porque lo hemos dicho muy rápido, entonces volvemos a explicarlo, entonces vuelvo a decir por qué es importante reducir la velocidad del habla y nos perdemos muchísimo. Eso no sirve. Tenemos que ser claros, poner pausas y reducir la velocidad del habla, como menos palabras por minuto. De verdad, no vais a necesitar más palabras porque cuando empecéis a hablar lento, vuestra velocidad de pensamiento va a ser la misma y simplemente vais a conducir mejor las frases. Otro peligro es las muletillas, que de verdad esto es terrible y pasa a muchísima gente. Que es que, claro, veis rápido y entre frase y frase, como tenéis el ritmo de hablar, decís o decir, bueno, y esto es muy importante porque ya hemos explicado que es simétrico. Y ya has dicho la palabra simétrico 3 veces en 15 minutos porque estás intentando acordarte por qué parte del discurso quieres ir. Formas de solucionar esto, las que he dicho ya antes, de la toma de notas más grande, más efectiva, como con más hojas, no os preocupéis por eso. Otra es esta, la velocidad del habla. Segundo, ser muy literal con las partes del discurso que os preocupan. Imaginaos que hay una refutación que queréis hacer, pero que igual no se entiende bien porque lo que vais a explicar es que haya más gente con acceso a unos recursos significa que justo las personas que más lo necesitan se ven más como excluidas, porque como ya lo tiene la mayoría de la gente, ya nadie se preocupa por esa gente, esa minoría que no lo tiene. Imaginaos, como no es que sea un argumento concreto de un debate, pero es una lógica que se puede explicar que es un poco más concreta, como más compleja de entender porque implica que algo que parece bueno luego sea realmente malo. Esas cosas que pueden ser malas de entender y que parezcan que se están refiriendo a una cosa distinta, queremos escribirlas literal, tener en grande en una hoja, o sea, no solo, como no hace falta que sea una hoja solo para eso, pero tenerlo en grande, claramente escrito de manera textual, para poder, de hecho, leerlo. No pasa nada por leer partes de nuestros discursos, si son partes importantes, y si cuando las leemos, no las leemos diciéndolo como que claramente estamos leyéndolo, sino que lo entonamos. Se puede hacer un discurso precioso, hablando de manera muy bonita, leyéndolo. El tema no es leerlo o no, sino que quede claro y se entone bien y se reduzca la velocidad del habla. Aquí lo mismo, si hay partes difíciles, no tengáis miedo en escribirlas literal y leerlas. Y luego, las partes que se puedan entender mal, también podéis puntualizarlas. Es decir, como... no sé, voy a pensar un debate de algo de esto. Vale, pensad que vais a hablar de que cierta medida va a permitir que muchísimas personas puedan vivir una vida como más desarrollarse mejor. Como imagínate que es una moción de estas de la crianza comunitaria, es decir, de criar a los hijos de manera comunitaria en vez de con las familias. Y tú quieres explicar por qué eso es bueno, porque va a permitir que todos los niños que han tenido como unas familias disfuncionales vayan a poder criarse con una educación igual a los demás, igualitaria, en la que no estén en desventaja. Esto puede sonar al principio, aquí es con un sobreimpacto, ¿no? Porque al final familias disfuncionales pues no son muchas. Aquí es importante puntualizar y decir, vale, con esto no nos referimos solo a esas familias abusivas donde el padre pega a su hijo, sino esas familias en las que además el padre no tiene suficiente tiempo para dedicar a la familia, o son muchos hermanos y siempre hay un hermano del medio al que no se le dedica suficientemente tiempo, o hay un hijo que tiene ciertos problemas en la educación y que los padres están cansados y que por tanto pues le cogen cierta catamanía, o toman medidas que no son suficientemente buenas, o que tienen necesidades y simplemente no saben cómo resolverlas y eso hace que no entren a ellas. Cosas que se vean como más razonables. Y aquí no pasa nada por decir, vale, esto como puede entenderse solo como tal, voy a explicarlo bien. Como el juez no va a pensar, uy, está reconociendo que esto se entiende mal, sino que va a reconocer en ti que estás siendo muy sincero con lo que se puede entender de tu argumento y que por tanto lo va a tener más en cuenta. Aquí eso, puntualizaciones, escribir de manera literal las cosas difíciles y de verdad, no habléis tan rápido porque no hace falta y hace que se entienda más fácil todo. ¿Alguna cosa de esto? Genial. Vale. ¿Qué nos queda? Vale. 2 últimas cosas y luego la parte práctica. Vale. Tiempo en el discurso. El tiempo que tenemos que hacer en el discurso
lo podemos dividir en función a varias cosas. Primero, hay que saber qué cosas hay que dedicarle mucho tiempo y qué cosas hay que dedicarle poco tiempo. Para mí aquí hay una forma muy buena de diferenciarlo, que creo que es intuitiva, que es distinguir entre las cargas que están en conflicto y las cargas que están en acuerdo. Con cargas de la prueba me refiero a las cosas que hay que probar, ¿vale? Como no voy a perder mucho tiempo en esto, como es un concepto que da para más cosas, pero simplemente entendéis las cosas que hay que hacer. Es importante que sepáis qué cosas los otros equipos no van a discutir y otras que sí van a discutir. Imaginaos un debate que es, esta casa lamenta la narrativa de que la única manera de adquirir conocimiento es la ciencia, algo así, que se debatió una cosa de ese estilo hace poco. Tú no tienes que dedicar mucho tiempo a explicar por qué esa narrativa importa y afecta mucho a la gente si realmente la oposición va a decir que esa narrativa afecta para mal. Y el debate va a ir sobre si la narrativa es buena o mala. En ese debate, explicar por qué la narrativa importa, pues da igual, porque a todos los equipos les importa justificar por qué la narrativa es importante. Entonces, eso no es que lo tengáis que ignorar necesariamente, pero sabéis que no hay que dedicar mucho tiempo, porque nadie lo va a poner en duda. En cambio, las cosas que se van a discutir porque el otro equipo nunca os la va a conceder porque el debate va de eso, sabéis que tenéis que dedicarle mucho más tiempo. Aquí el key es que no perdéis tiempo en cosas que todo el mundo le parece buena en el debate. Y si decís algo que parece tan evidentemente bueno que todo el mundo lo considerara como bueno, probablemente no tenéis que dedicarle tiempo al debate. Hay una final, la final de Granada, que la alta de gobierno era el debate del transhumanismo. Como esta casa espera que se hagan muchos avances transhumanistas. Transhumanistas son estos implantes genéticos, modificación de los genes, movidas cyberpunk, todas estas mierdas. Entonces, alta de gobierno decía que esto era muy bueno porque pues había que ayudar a las personas con discapacidad, ¿no? Y explicaba mucho tiempo por qué las personas con discapacidad vivían cosas muy malas y era muy importante que pudieran acceder como a recursos igualitarios. ¿Qué pasa? Que, claro, oposición te llega y dice, claro, sí, ¿no? Si las personas con discapacidad evidentemente son importantes. Lo que pasa es que hay una alternativa mejor para cuidar a las personas con discapacidad, que son desarrollos como no transhumanistas, sino cosas que ya existen, como comunicación, tratamiento, acceso o adaptaciones como sociales, ¿sabes? Como de esto de inclusión educativa, que Aitor estará hasta la polla de ello porque es educador también. Todo esto. Cuando no perdéis tiempo en esas cosas, pues lo mismo, no tenéis tantas cosas que decir, entonces podéis hablar más lento y podéis dedicar tiempo a las cosas que están en conflicto, que son evidentemente las que no están en acuerdo. Ahora, y esto es un consejo que también me gustaría que siguierais a rajatabla porque es muy fácil de seguir y os va a ayudar, que es apuntar por qué minuto piensas que vas a ir en tus notas. Y aquí pongamos que tenéis 4 papeles. Un papel con los encuadres, todo esto, otro papel para un argumento, otro papel para el otro caso y un último papel para compararte con el caso que crees que va a sacar el otro equipo. Imaginaos. Pues queréis saber cuánto tiempo tenéis que tener para la última hoja. Porque os va a pasar que llegáis a la última hoja y como habéis dicho muchas cosas, porque entre los que os han hecho un POI, queréis responderlo. Habéis perdido tiempo porque queréis enumerar claramente. Os habéis perdido un poco en la hoja y todo esto. ¿Qué pasa? Que os quedan 30 segundos para la última hoja. Y os pasa un poco el síndrome este de la portada del libro de matemáticas, del cuaderno de matemáticas. Que empezáis a escribir en la portada y no os queda nada para el espacio de ticas. Como no os queréis que os pase eso, y de verdad, como a mí me pasa aún alguna vez, que de golpe no tengo tiempo para la última comparativa, para la última parte, porque no me ha dado tiempo. Para esto, consejo de verdad, ayuda un montón, es que en la última hoja tú quieres saber que quieres ir por el minuto 6 cuando llegues a esa hoja, o al minuto 5 y medio. ¿Qué haces? En la hoja anterior te pones, en el final de la hoja, 5:30. Porque tú cuando mires la hoja y veas que vas en el minuto 5 y que te queda la mitad de la hoja, ahí aceleras un poco para que intentar, a lo mejor no acabas en el 5:30, pero en el 5:40 acabes esa hoja y ya tengas 1 minuto 20 para la siguiente. Cosas así, son una forma de gestionar un poco mejor el tiempo, que no os cuesta nada. O sea, no hay que dedicar mucho tiempo a pensar esto. Tenéis 4 hojas, pues en una 2 minutos, en la otra 3 y medio, en la otra 5 y medio. Ya está. Tardáis 10 segundos en hacerlo y os va a servir de verdad para que no se os vaya de santo al cielo y perdéis mucho tiempo en hojas, las que no hay que dedicarle tanto tiempo y no podéis dedicarle tiempo a cosas que a lo mejor también son importantes. Vale. Ahora, por último, el orden del discurso. Este orden tiene que ir a conciencia. No está bien simplemente coger y lo primero que habéis escrito, que era pues la primera idea que os ocurrió, vaya primero,
luego a la segunda y luego a la tercera y ya está. Como tenéis que pensar, cuando tengáis las hojas, y por esto es bueno tener varias hojas con distintas cosas, ¿qué queréis poner antes? Porque igual hay un encuadre muy bueno que os ha ocurrido ya en mesa. Ese encuadre claramente tiene que ir al principio. Entonces el tiempo es ese minuto que tienes hasta el discurso, es un minuto para ordenar las hojas y pensar qué es más importante. Tenéis 3 argumentos, pero de golpe piensas que el segundo argumento es el mejor y es el que va a ser más fuerte en el debate. Ponlo primero, probablemente, porque en orden de relevancia, si quieres que tener tiempo de sobra para un argumento, es en ese argumento en el que quieres tener tiempo de sobra. Y ahora, aquí en este orden, lo más importante va a ser el primer minuto, porque el primer minuto es el minuto en el que el juez está escuchando más, está menos agobiado con el debate, porque claramente está esperando a que empieces, y eso hace que tienes que aprovechar ese minuto para ¿qué? Primero, para posicionar el caso, lo que os he dicho al principio de explicar qué partes del discurso va a haber, cómo ordenarlo y posicionar por qué va a ser importante en el debate, pero además explicar cuál es vuestra parte más importante, porque esos son 30 segundos. Lo primero que queréis hacer es lo más importante para el debate. Si vais a ganar porque vais a encuadrar muy claramente porque este debate afecta a una gente y no a otra, entonces tenéis que dedicar tiempo a exactamente esa parte al principio para que el juez lo tenga muy claro. Sea lo único, aunque sea solo una cosa que el juez va a escuchar 100% bien, que sea esa parte. Y en general ese primer minuto es una bala que tenéis que aprovechar. El mejor argumento nunca lo hagáis en el minuto 5, porque en el minuto 5 ya están exhaustos de tomar notas y ya piensan que si estáis haciendo un argumento en el minuto 5 es porque no os quedan más cosas que decir y queréis rellenar el tiempo. Queréis dejarlo claramente que es vuestra principal idea y vuestra carta para ganar el debate. Vale, algo respecto al orden, al tiempo del discurso, alguna duda que tengáis, alguna cosa que queráis saber. Vale, pues ya por último, respecto al tono del discurso, esto no es lo mismo que el tiempo, como entended evidentemente la diferencia, que se puede hablar de manera lenta y aún así ser insufrible. Pero esto además sí que ayuda el hecho de tener un buen tono, porque al final cuando dedicamos tiempo a las palabras, cuando dedicamos tiempo a cada frase, sabemos qué estamos diciendo. Y como sabemos claramente qué estamos diciendo, tenemos tiempo para pensar en cómo queremos decirlo. Esto es algo que no todo el mundo lo hace igual de bien. Hay gente que tiene más talento natural para esto. No pasa nada. No tenéis que hacerlo bien. Solo tenéis que no hacerlo mal. Porque en BP, tener buena oratoria no os da puntos. Simplemente hace que no los perdáis. Porque vais a ver gente con muy buena oratoria que es malísima y ya está. Como la oratoria no camufla nada, aunque la moda se vista de seda, mona se queda, cosas así. Pero en cambio, sí vais a ver gente que tiene muy buenas ideas que pierde debates porque no se han entendido bien. Entonces a eso está el tiempo y está el tono. Para esto, tenéis que evitar ser monótonos. Tenéis que evitar que suene a que estéis leyendo. Tenéis que variar. Empezar con un tono y acabar la frase de otra manera. Porque si no, esto va a impedir que el juez lea las partes que queréis tener en el debate como importantes, porque no estáis haciendo ver que son importantes. Y aquí de verdad, como voy a leer esa frase. Evita usar un tono monótono, sin variaciones, ya que esto impide al juez detectar cuando llegan las partes importantes de nuestro discurso, porque no las marcamos y porque facilita al juez que se desconcentre. Es más difícil seguir eso que cuando estamos diciendo evita usar un tono monótono, sin variaciones, ya que esto impide al juez detectar cuando llegan las partes importantes de nuestro discurso, porque no lo marcamos y porque facilita que el juez se desconcentre. Ahí dejamos claro que hay 2 razonamientos, por ejemplo, que porque hemos dicho impide detectar cuando llegan las partes importantes y en ese y dejamos claro que hay otra parte. Hay 1000 formas de esto, no hay que ser un gran orador, simplemente hay que intentar meter esos detallitos para que sea un poco más fácil seguir el discurso. Segundo es que esto, a ver, yo creo que nos pasa, pero hay gente que cuando empieza a hablar en debate parece que está dando su opinión. No queréis hablar diciendo lo que pensáis de algo, queréis hablar dejando claro que esto es gravísimo, que es importante. Estamos hablando de por qué es terrible el hecho de que esto vaya a hacer que de golpe miles de personas pobres vayan a dejar de poder tener acceso a alimentos baratos cada día. Como no queréis decir esto es que me parece fatal, queréis que suene a un joder, esto es una vulneración terrible a los derechos de personas que ya están en una situación terrible por nuestra culpa, ahora lo van a estar mucho más. Cuando el juez ve seriedad en tu discurso, va a ver que son argumentos más importantes que si simplemente lo hacemos como de una manera muy calmada. Aquí, el tono humorístico, ojo, no está mal. Está bien meter bromas en debate. Como debate, la gente va a divertirse, entonces cuando hay un argumento que de golpe empieza a meter alguna broma que es graciosa, está bien, como podéis hacerlo.
Ahora, no pasa nada si no lo hacéis, porque hay gente que simplemente no es graciosa, como no es ingeniosa como rápido, entonces no le viene bien dedicar tiempo a buscar hacer bromitas. No pasa nada. Lo que sí es peligroso es que empecéis a hacer tantas bromas que el discurso parezca de broma. Porque entonces, si es un discurso de broma, al juez no le va a preocupar nada poneros cuartos, porque lo que piensa es que estáis haciendo el discurso por reíros un rato y no porque queréis ganar. Entonces tenéis que tener cuidado con esto. También importa qué tipo de emoción hacéis. No es lo mismo una emoción en la que esta casa siendo Superman haría no sé qué, que una emoción sobre esta casa cree que los movimientos LGTBI+ deberían hacer algo de las películas, bla, bla, bla. Que es una típica cosa que si haces una broma vas a quedar como fatal. Ahí tened cuidado, sentido común. No seáis imbéciles, no hagáis bromas en escenarios en los que la gente se lo podría tomar mal. Ya está. No hace falta saber más. Aquí, ¿cuál es el mejor tono? Y aquí esto ya es como consejo por si queréis ver vídeos de gente buena, porque la forma de ser buen orador es imitar a la gente que habla bien. Los mejores discursos son los del orador típico solemne, que habla de una manera que, sin ser totalmente como dramática, es seria, solemne y deja muy claros sus puntos. Aquí casos son cosas como Martin Luther King o como Obama, que son oradores que son serios, que son lentos y que dejan muy claro lo que están diciendo de una manera muy convincente. ¿Qué es lo que no queréis hacer? Discursos tipo, que ojo, son grandes oradores igual, pero no queréis sonar como peña tipo Hitler o Mussolini, que está como súper subida, que habla fuerte, que mantiene como un tono muy alto, como remarcando y dramatizando muchos puntos, porque entonces lo que parecéis realmente es que estáis nerviosos. No queréis sonar a eso y evidentemente aquí hay estilos, pero lo que más funciona es simplemente hablar de forma tranquila y confiada. Que parezca que estéis muy seguros de lo que estáis diciendo, pero que no os vaya la vida en ello. Porque entonces parece eso, que estáis debatiendo, defendiendo el veganismo, porque es que sois veganos y os afecta un montón. Entonces el juez va a decir, este tío está defendiendo porque es que es lo que él piensa y no porque sea algo totalmente razonable. Aquí, de hecho, otra cosa que no es de tono, pero que podíamos haber añadido antes, es siempre intentar despersonalizaros en los discursos. Es decir, nunca habléis en primera persona de poneros ejemplos de vosotros mismos o plantear las cosas como que esto es malo porque nos va a perjudicar, como hablando en una primera persona en plural o singular. Es mucho más efectivo siempre plantearlo como cosas en las que tú eres una tercera persona y tú estás analizándolo desde fuera, que eso se llama el sesgo del analista neutral, que es cuando vemos a alguien como una persona que está analizándolo no desde su interés personal, sino desde su criterio desde fuera, se le tiende a creer más. Entonces, cuando una persona llega y dice, esto es terrible porque en mi pueblo han destruido esto, parece que esa persona lo habla porque está jodida, no porque piense que objetivamente es algo bueno o malo. Entonces, es otra razón también para evitar eso. Y por último, en comparativas que sean muy cerradas, es importante también que estéis muy tranquilos. Como no llegáis a la sala muy calmados, o sea, muy acelerados, como intentando demostrar que tenéis un montón de criterios, porque entonces el juez lo que piensa es que estéis desesperados por rascar un punto. No queréis pensar eso. Queréis hacer pensar que simplemente tenéis buenas ideas y sabéis que vuestros casos, si se entienden de manera correcta, van a servir para ganar el debate que queréis ganar. Ya está. Como estad tranquilos, no porque sea una situación tranquila, porque va a haber veces que hay salas difíciles, las que os jugáis un break y es normal que estéis nerviosos. Simplemente intentad disimular ese nivel de nerviosismo a la hora de vuestro tono. Hablar de forma tranquila, como si estuvierais explicándoselo a una persona que es vuestro alumno y queréis que lo entienda de manera clara, porque son cosas inapelables. Y aquí, de hecho, último consejo que os voy a dar, para ir tranquilos a los discursos, está muy bien y de verdad son cosas que están como científicamente probadas, como no es una movida que me estoy inventando, intentar generar el máximo posible de testosterona antes de los discursos. ¿Qué es la testosterona? No, la testosterona no es la hormona del hombre, ¿vale? Como la testosterona es una hormona que lo que nos genera es confianza, que la segregamos en situaciones en las que sentimos que tenemos como el control de la situación y que estamos como en una posición de ventaja. ¿Cómo hacemos esto? Con posiciones corporales amplias. Tenemos que evitar, antes de los discursos, estar como agazapados en la mesa, como con los brazos muy juntos, con la mano en el cuello, cosas así que nuestro cerebro piense que estamos en peligro, ¿no? Cuando nos protegemos el cuello es porque estaremos en peligro. Si nos ponemos así, lo que hacemos es segregar cortisol, que de hecho lo que nos hace es estar nerviosos y pensar que hay un peligro. En cambio, si estamos amplios, en una posición recta, con los brazos a lo mejor más abiertos, o cuando vamos caminando por el pasillo para ir a sala, estamos literalmente estirando así,
¿vale? No nos tiene que ver la gente hacerlo, pero cuando mantenemos posiciones de amplitud, generamos más testosterona y eso hace que directamente estemos más tranquilos. O sea, de verdad, como son formas de trampear al cerebro para que piense que estamos en mejores situaciones de las que estamos. Esto de verdad es una tontería de consejo, pero de verdad que se acaba notando. Aunque sean pequeñas razones, si simplemente intentáis tener posiciones amplias, no cruzaros de brazos de maneras en las que sintáis que tenéis miedo, sino que todo lo contrario, son cosas que vais a estar un poco más tranquilos. Y nada, pues respecto a un poco los consejos para ser más convincente, pues está esto. Ya sabéis, las claves son, por un lugar, para que os acordéis, la estructura tanto de los discursos como el hecho de ser muy claro con cómo dejamos las cosas bien claras y dividir en temáticas todo esto. Segundo, la claridad de los discursos, que los discursos sean claros, que se sepa claramente qué estamos haciendo en cada parte. Puede ser parecido a la estructura al final es algo más macro, de lo que tenéis que seguir siempre. La claridad depende de los puntos que estéis haciendo cada vez. Y por último, pues ya respecto a la gestión del tiempo de los discursos, del tono de los discursos, de ser convincentes. Esas cosas quiero que las tengáis de pe a pa. Me lo voy a ir descargando para mandároslo ahora. Y nada, cualquier cosa, decidme, es el momento. Y nada, pues gracias por venir. Y esta clase sé que es densita, pero es que hemos tenido que dar 2 clases en una. Entonces, pues prefiero que tengáis todo este contenido de la mejor manera posible. Y ya en la siguiente clase vamos a intentar tener algo más de tiempo. Entonces, decidme dudas y ahora os digo deberes para la próxima clase. ¿Alguna cosa? ¿Todo guay? Vale, pues guardo esto aquí. Vale, lo que quiero que hagáis es un discurso de primer ministro grabado de la moción que os voy a mandar. ¿Qué tenéis que hacer? Idealmente, como el tiempo de prep time y grabaros el discurso. Solos, cada uno el vuestro. Ahora, no pasa nada si queréis hacer el caso bien y estáis 25 minutos, media hora pensando y escribiéndose el caso para hacerlo bien. Es decir, lo que quiero es que hagáis el mejor discurso de primer ministro que podéis hacer. Si necesitáis más tiempo, hacedlo con calma y ya está. Pero tenedlo escrito, todo lo que podéis. O sea, no escribéis el discurso entero transcrito, no hace falta, pero lo suficiente para que os podáis guiar bien y grabaros el discurso. Ahora, ¿qué es importante del discurso? No quiero que hagáis los mejores argumentos. Lo que quiero es que cumpláis todo esto, o la mayoría de cosas posibles. Quiero que hagáis discursos que sean absolutamente inapelables. O sea, que cualquier juez entienda lo que queréis hacer y quede totalmente ordenado, ¿vale? Entonces, solamente va a ser un discurso, como no jodáis, tardéis menos de 1 hora en el peor de los casos, entre que veis la moción, pensáis las líneas, tal, las escribís, hacéis la grabación, os sale mal la grabación, os rayáis y la volvéis a hacer. En todos esos escenarios tardáis menos de 1 hora. Así que, como es por vosotros al final, como a mí me da igual, pero yo creo que es importante que lo intentéis. Si os sale mal no pasa nada, me lo mandéis a mí por privado, no hace falta que lo escuche más gente. Y nada, ahora os la mandaré la moción. Pero nada, gracias por venir y eso. Bueno, pues si no hay ninguna más duda, salgo. ¿Bien? Buenas noches. No cuelgues nuestro vídeo en una de esas webs de porno fake, ¿eh? Yo te aviso. Tengo una duda y es, ¿qué es el porno fake? Utilizan como caras, grabaciones y audios de personas. Bueno, pero es porno real, ¿no? Como... No, porque no es porno real, o sea, ¿sabes? pegan. Como las caras son fake, pero el porno es de verdad. Sí, pero tú no has hecho ese porno. Bueno, ya, pero no es fake, como es porno con imágenes fake, pero el porno es real. Sí, hombre. Alguien se le está metiendo a alguien, supongo. En plan... No, me refiero, claro, pero es que decir porno fake sería como que realmente no hubiera como sexo ni nada. Entonces No, sería entonces fake. entonces no sería porno, entonces sería una película. Es que es Julio. el punto de que algo sea fake, ¿no? No, tú eres fake. El porno es real. Pues eso. Pero se llama porno fake. No, se llaman deepfakes, lo que tú dices. Sí, eso, deepfake. Pero es solo vuestra voz, no tienes que grabar vuestra cara. O sea, si queréis hacerlo con cámara, pero no hace falta, Mejor. el audio. Vale, genial. Y una última cosa, ahora que ya lo tengo. Forma que tenéis muy buena costumbre para hacer estas cosas es usar la grabadora del teléfono como crono. Porque así grabáis el discurso y a la vez tenéis el crono.
Pero esto no es solo para mí, como en los discursos que hagáis en torneos, es muy buena costumbre porque así tenéis todos vuestros discursos grabados y sirve para luego revisarlo, que sí, que si yo luego nunca lo vamos a hacer, pero está bien tenerlo para que haya un debate en el que os china que el juez ha entendido vuestro debate de una manera distinta a lo que vosotros queréis hacer, pues está bien poder escuchar vuestro discurso para repasar si fue culpa vuestra o se entendía bien. Es muy buena costumbre, lo único es tener en cuenta que hay que subir como el tiempo en el que la pantalla puede estar encendida sin apagarse por la falta de uso, porque con el cronómetro se tiene encendido siempre, pero con la grabadora no, tened cuidado con eso. Pero nada, eso, si hacéis eso así, ya me grabéis este discurso y os vais acordando de esto. Y nada, fuera de eso, pues nada, buenas noches y pues gracias por venir. Besos. Gracias, Julio. Descansa. Chao. Gracias.